Prefacio. Publico esta obra con esperanza de mover al lector necesitado de ello, al descubrimiento de las maravillosas fuerzas de su íntimo ser, que si lograra utilizar, le sustraerían a los ataques de la ansiedad y el tedio, eliminando, si no todas, la mayor parte de las molestias y rozamientos de la vida, hasta el punto de capacitarle para realizar empresas que antes de entonces no hubiera podido sospechar. Pretendo demostrar en este libro que Dios no se burlaría de nosotros infundiéndonos anhelos que no podamos lograr, que nuestras ansias y aspiraciones son vaticinios, presagios y síntomas de la asequible realidad, que en nuestros legítimos deseos hay una fuerza impulsora cuando firmísimamente creemos que a pesar de todos los obstáculos seremos lo que nos propongamos ser y haremos cuanto anhelemos hacer. Por otra parte, debe movernos esta obra a representarnos las cosas como deben ser, con la seguridad de que realizaremos nuestros propósitos si confiamos en la capacidad de nuestras fuerzas físicas y mentales para realizarlos. Enseña que debemos sofocar toda idea de imperfección, de inferioridad o deficiencia. Y por mucho que parezcan contrariarnos las externas condiciones de enfermedad, discordancia, debilidad y pobreza, asirnos al convencimiento de que somos hijos de Dios. Y no debe haber inferioridad ni depravación en nuestro verdadero y perfecto modo de obrar, porque nuestros habituales pensamientos forman el patrón según el cual se entreteje nuestra vida. Dice esta obra que el temor, el miedo, es el gran azote del género humano, que hace desdichadas a multitud de gentes, cuyas fuentes de vida envenena, mientras que la confiada esperanza intensifica la energía mental, que los pensamientos influyen saludable o morbosamente, según su índole, en las células del organismo hasta identificarnos con las imágenes representadas por ellos, de manera que el cuerpo llega a ser la expresión visible de nuestros gustos, inclinaciones, hábitos y creencias. El rostro está esculpido de dentro a fuera, con el cincel de los pensamientos y las emociones. Es el índice de la historia de nuestra vida, una tablilla de avisos en la que aparece lo que se ha ido formando en nuestro interior. Opina el autor que no hay hábito tan valioso para la vida como el de la optimista disposición mental, que espera el éxito y no el fracaso, la dicha y no el infortunio. Por otra parte, expone que la mayoría de las gentes invalidan no pocos de sus esfuerzos, porque su actitud mental contraría el propósito, y al trabajar por el logro de una cosa, esperan otra, sin advertir que precisamente obtenemos lo que deseamos. No hay filosofía ni ciencia capaz de enseñarle al hombre a llegar a la meta si extravía sus pasos, pues el éxito se engendra en la mente y es imposible lograrlo mientras la mente se le mantenga hostil. Nadie será rico si cree que toda su vida ha de ser pobre. Decimos que la fuerza o debilidad, éxito o fracaso, armonía o discordancia del hombre están en función directa de sus creencias y de su unión con Dios, que en el universo entero solo hay un principio creador, una sola vida, una sola verdad, una sola realidad y un solo poder, el poder de Dios. Enseña este libro que cada cual debe ser más feliz que aquel a quien más dichoso crea, que estamos destinados a mayor felicidad, riqueza y abundancia de la presente, y que, para dar cuanto podemos, es necesario armonizarnos con las óptimas cualidades de nuestro verdadero ser. Orison Swett Marder, El poder del pensamiento. Capítulo 1. Divinos anhelos. El anhelo modela en barro lo que la vida esculpe en mármol. Todo legítimo anhelo recibe su bendición. Si vives de modo que merezcas lo verdaderamente esencial para tu existencia, vendrá en cuanto lo llames. El alma edifica lo que se le ha enseñado a esperar. Los anhelos de nuestro corazón y las aspiraciones de nuestra alma
son algo más que sueños vanos o quimeras de la fantasía, puesto que en verdad son vaticinios, predicciones, heraldos y mensajeros de futuras realidades. Indican nuestra potencialidad anímica y miden la alteza de nuestro propósito y la categoría de nuestro valor moral. Lo que ardientemente anhelamos y en conseguirlo ponemos todo nuestro esfuerzo, se convierte tarde o temprano en realidad. Nuestros ideales son el boceto de futuras acciones, la esencia de lo que esperamos. El escultor sabe que su ideal no es quimera de su fantasía, sino pronóstico de lo que esculpirá en el mármol. En cuanto empezamos a desear una cosa con todo el anhelo de nuestro corazón, nos relacionamos con ella según la intensidad y perseverancia de nuestro anhelo y el inteligente esfuerzo para conseguirlo. El inconveniente está en que nos apegamos demasiado a la materialidad de la vida, sin atender lo suficiente a su idealidad, cuando deberíamos aprender a vivir mentalmente en el ideal cuya realización anhelamos. Por ejemplo, si queremos mantener joven nuestro espíritu, hemos de vivir en estado mental de juventud y si queremos ser bellos, en el de belleza. La ventaja de vivir en el ideal es que con ello eliminamos toda imperfección física, mental y moral, sin que podamos imaginarnos la vejez, porque la vejez equivale a insuficiencia y decaimiento, incompatibles con el ideal. En el ideal todo es juvenil y bello, sin la más mínima sugestión de vejez y fealdad. Y por lo tanto, la costumbre de vivir en el ideal nos será de maravilloso auxilio al darnos un perpetuo dechado de la perfección que nos esforzamos en alcanzar e infundirnos fe y esperanza en nuestro posterior destino, cuya realidad vislumbramos tal como la sentimos. La costumbre de pensar en las cosas y afirmarlas como quisiéramos que fuesen o como deben ser da el convencimiento de que nada bueno ha de faltarnos porque somos hijos de Dios. Hemos de mantener de continuo en nuestra mente el ideal de cómo quisiéramos ser. Si alimentamos pensamientos de vigor y robustez, al instante sofocaremos toda imagen de flaqueza y morbosidad. No os detengáis jamás a lamentaros de vuestras debilidades, deficiencias o fracasos. Mantened firmemente el ideal y recibiréis valioso auxilio en vuestra denodada lucha por realizarlo. Mucho tiene logrado quien posee el hábito de esperar y creer que se han de cumplir sus anhelos y realizarse sus sueños. Y quien sepa mantenerlo, suceda cuanto suceda, acabará por vencer y lograr la apetecida felicidad. Nada tan valedero como esta óptima y esperanzada actitud mental que siempre confía en lo mejor y más dichoso, sin entregarse jamás al pesimismo ni caer en el desaliento. Creed firmemente que haréis cuanto os propongáis hacer, sin dudar ni por un instante del cumplimiento de vuestra obra, y si acaso os asalta la duda, rechazadla al momento de la mente. Repeled todo pensamiento hostil y toda disposición desalentadora que puedan sugeriros ideas de fracaso e infortunio. En cuanto os propongáis hacer o queráis ser, adoptad siempre una actitud esperanzada y optimista con relación a vuestro objeto, y os sorprenderá ver cómo se intensifican vuestras facultades y se vigoriza vuestra voluntad. Cuando la mente ha contraído ya el hábito de forjar imágenes de prosperidad y dicha, no será fácil que caiga en el opuesto vicio. Si a los niños se les acostumbrase a levantar siempre el pensamiento, muy después veríamos en altísimo grado el nivel de la civilización y mejorada en extremo nuestra conducta. Una mente así, educada, estaría en perpetua condición de utilizar su potencia máxima y sobreponerse a la discordancia, la animosidad y demás enemigos de nuestra paz y bienestar. El mejor capital para emprender el negocio de la vida es el habitual pensamiento de que todo ha de sucedernos de conformidad con nuestros legítimos anhelos y que hemos de cumplir alguna obra útil en su transcurso. Así, estaremos en camino de realizar lo que persistentemente nos representamos, aunque nos parezca improbable y aún imposible.
Si de continuo imaginamos el ideal, lo que quisiéramos tener en nuestra vida, ya robusta salud, ya sea noble carácter o una brillante posición, nos será mucho más fácil lograrlo si nos lo representamos en la mente con la mayor viveza posible y ponemos de nuestra parte los medios necesarios para llegar al fin. Muchas gentes dejan morir sus anhelos y aspiraciones sin percatarse de que la intensidad y persistencia del anhelo acrecienta su poder para realizarlo. El constante esfuerzo en mantener vivas las ansias acrecienta la capacidad de plasmar la imagen mental, pero se desvanecerá inútilmente toda aspiración que no vaya acompañada del necesario esfuerzo para lograrla. Tan solo es efectivo el anhelo cuando cristaliza en resolución. Continuamente estamos fortaleciendo o debilitando nuestra potencia anímica según la calidad e índole de nuestros pensamientos, emociones e ideales. Pensemos y digamos únicamente lo que anhelemos realizar, porque quienes de continuo se lamentan de su mala suerte, deploran su infortunio y creen que jamás podrán salir de la miseria y la pobreza, pocos se figuran que, al representarse estos sombríos cuadros enemigos de su dicha, los van grabando más y más profundamente en su conciencia, de manera que toman realidad en su vida. Por el contrario, nunca hemos de creer que somos débiles o que estamos enfermos a menos que deseemos experimentar estas condiciones, porque pensar en ellas equivale a provocarlas. Nuestro bienestar moral es producto de nuestros pensamientos. Si deseáis progresar en determinada cualidad, representaosla tan vívidamente como podáis y sostenedla firmemente como ideal que habéis de conseguir, pensando sin cesar en dicha cualidad hasta que la sintáis asimilada a vuestra conducta. La naturaleza inferior irá desprendiéndose de sus flaquezas, vicios, errores e imperfecciones para identificarse con la superior, y lograréis vuestro completo enaltecimiento. La conducta es la actualización del ideal, y así cabe colegir el carácter de un hombre de los ideales que sustenta, pues nuestros ideales influyen poderosamente en la formación del carácter y nuestros habituales anhelos se reflejan en el rostro sin que podamos disimular por mucho tiempo los pensamientos que anidan en nuestra mente. Educimos la cualidad correspondiente al pensamiento, emoción, anhelo o ideal que más vigorosamente mantenemos. Y por lo tanto, hemos de realzar y ennoblecer todo cuanto exista en nosotros. Alcemos la mente y resolvamos que jamás caeremos en la bajeza de pensamientos y acciones. Cuanto hagamos ha de llevar el sello de la excelencia. Esta dilatación de la mentalidad hacia elevados ideales y heroicas acciones influye poderosamente en el recelo de nuestra conducta a superior nivel. Vivimos de esperanzas y nos sostiene la fe intuitiva, capaz de ver lo que no ven los ojos corporales. La fe bosqueja la imagen en sustancia plástica y nos anticipa su realización. Formidable aliento nos presta la firmísima fe en lo que ha de sucedernos, y así hemos de establecer nuestras esperanzas en la misma dirección del propósito de nuestra vida. El pensamiento concentrado opera los mayores prodigios de la civilización. Hemos de vivir siempre con la esperanza de mejores cosas, con el convencimiento de que algo grande y hermoso nos aguarda si con acierto nos esforzamos en conseguirlo y mantenemos nuestra mente en condiciones creadoras. Hemos de tener el convencimiento de que continuamente estamos progresando hacia algo más alto y mejor en cada átomo de nuestro ser. Muchas gentes creen peligroso fomentar sus facultades imaginativas, temerosas de chocar con la realidad de la vida. Pero precisamente estas facultades son tan nobles como las demás y las recibimos para emplearlas en el divino propósito de vislumbrar intangibles realidades, pues nos capacitan para vivir en el ideal, aun cuando nos rodee inhospitalario o desagradable ambiente. La potencia imaginativa
nos da indicios de las gloriosas realidades que nos esperan y de por sí prueba nuestras posteriores posibilidades. Ya no hemos de considerar como ocioso y estéril pasatiempo lo que se llama hacer castillos en el aire, porque verdaderamente nos es preciso edificar castillos en nuestra conciencia y planearlos con todos sus pormenores en nuestro anhelo, antes de echar los cimientos de su realidad. La sana imaginación es creadora y transporta a la realidad nuestros anhelos y esperanzas. No sería posible levantar un edificio si el arquitecto no lo proyectara antes en su mente y lo viese con los ojos de la imaginación en todo su conjunto y hermosura. Cuanto nos sucede en la vida, nos lo forjamos de antemano en la imaginación. Pero quedará en proyecto si no procuramos realizarlo con vigoroso esfuerzo. De igual manera que los planos del arquitecto se quedarían en el papel si los operarios no les diesen realidad tangible en la fábrica arquitectónica. Soñadores han sido cuantos llevaron a cabo levantadas empresas, y el resultado de su labor estuvo siempre en justa proporción del ahínco, energía y persistencia con que fueron en pos de su ideal. Mantuvieron el sueño y lucharon hasta convertirlo en realidad. Así es que no hemos de dar de mano a nuestros anhelos porque nos parezcan irrealizables, sino que por el contrario hemos de sostenerlos tan tenazmente como podamos, sin consentir que el aspecto prosaico de la vida obscurezca ni eclipse nuestro ideal. Ocupémonos en lecturas que nos sirvan de alentador estímulo y nos representen el ejemplo de hombres que hicieron lo mismo que nosotros tratamos de hacer, de cuyo éxito hemos de indagar el secreto. Antes de irnos a la cama por la noche, debiéramos tener un rato de meditación a solas con nosotros mismos, para pensar y soñar en los anhelos de nuestro corazón, sin asustarnos de que la mente imaginativa nos lleve muy lejos en sus alas, pues el hombre sin ideal languidece y muere. La imaginación es don divino que se nos otorgó para vislumbrar las grandezas que nos están reservadas y alzarnos de la vileza a la nobleza, de condiciones térreamente embarazosas a condiciones ideales, para demostrarnos la posibilidad de realizarlas en la vida. Estos vislumbres de la gloria han de servirnos para no desmayar en nuestros fracasos y desengaños. Desde luego que no se trata aquí de pasionales deseos, miras ambiciosas, propósitos egoístas, ni quimeras fantásticas, sino de los legítimos anhelos y ansias divinas del alma que constantemente nos recuerdan la posibilidad de sublimar nuestra vida y elevarla hasta el ideal, a pesar de lo ingrato y doloroso de las circunstancias en que nos veamos. Dios alienta en nuestros legítimos anhelos por la realización del ideal y la actitud de nuestra mente. Las ansias de nuestro corazón son la perfecta plegaria a que Dios responde con las obras de la naturaleza. Todos sentimos que en el camino de la vida nos acompaña un divino mensajero que nos protege y guía, y que responde a nuestras preguntas. Nadie se verá escarnecido por un anhelo de imposible realización, pues si perseverantemente orienta su pensamiento hacia el ideal y honradamente se esfuerza en alcanzarlo, lo alcanzará, o por lo menos se acercará mucho a él. Es maravilloso el poder creador que resulta de enfocar constantemente el pensamiento en el objeto de nuestros anhelos, pues tonifica sin cesar nuestras facultades, acrecienta nuestras capacidades y favorece la realización de nuestros sueños. La naturaleza no nos negará jamás nada de lo que le pidamos, con tal de que por ello paguemos el precio fijamente establecido. Nuestros pensamientos son como raíces etéreas que se extienden en todas direcciones por el océano de energía cósmica y levantan vibraciones de su misma tónica para atraer elementos afines a nuestros anhelos. El ave no volará hacia el sur sin viento del mismo cuadrante que favorezca su vuelo. Ni Dios hubiera puesto en nuestro corazón el ardiente anhelo de más alta y completa vida sin darnos al mismo tiempo la plena posibilidad de realizarla. En el reino vegetal se abren las flores y maduran los frutos antes de que el invierno, con su helado soplo, mate las yemas.
Así también, ni uno solo de los centenares de millones de seres humanos ha llegado a su completa madurez cuando le sobreviene la muerte. Aún los hombres y mujeres de más eminentes cualidades, los colosos de los pueblos, al término de una vida completamente aprovechada, reconocen que solo son brotes en el primer periodo de florecimiento. Pero no siempre ha de ser así. Las analogías nos enseñan que la humana vida tendrá favorable ocasión de florecer y fructificar en toda plenitud, de manera que nada estorbe su acabadísima expresión. Si no abandonamos nuestro ideal, llegará el día en que se vean cumplidos nuestros propósitos y florezcan nuestros anhelos y fructifiquen nuestras aspiraciones. Todo hombre entraña en sí el germen de la perfección. Y si en esta perfección enfocáramos nuestra mente con sostenida perseverancia, cumpliríamos el divino mandato de «Sed perfectos como el Padre que está en los cielos».